Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy tenemos una palabra que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 36, 35. Y habla de Josafat, un rey de Israel, de Judá. Dice: así reinó el 31 Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 28 años en Jerusalén. Bueno, después habla del nombre de su madre, pero dice: y anduvo en el 32 en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Quiere decir que fue un hombre muy importante, un hombre que hizo lo recto delante de Dios. Pero leemos en el 35, pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Trabó amistad, ¿verdad? Todos tenemos la idea de lo que es trabar. Bueno, ahí se arraigó con un hombre malo, con un hombre impío. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Ezión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Me llamó mucho la atención que este hombre, que había hecho lo recto delante de Dios, se había andado en sus caminos, por haber trabado amistad con un hombre impío, Dios le mandó a decir con el profeta que iba a destruir sus obras. Y sus obras eran unas naves, ¿no? ¿Verdad? No era algo que uno diríamos una maldad o algo que fuera a influenciar de mala manera, sino que eran naves, bueno, para llevar cosas, traer. Pero lo que le molestó a Dios fue que él hizo amistad con un hombre impío, con un hombre malo. Me llamó mucho la atención eso. Y yo quiero traerlo a nosotros los cristianos, porque creo sinceramente que a veces nos falta discernimiento, a veces nos falta sabiduría para saber con quién tenemos que juntarnos, con quién no tenemos que juntarnos. Es como que parece que nos cuesta. En Éxodo 23:2 dice: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Quiere decir que no siempre los muchos tienen la razón. Y acá dice que no sigamos a los muchos para hacer mal. Debemos tener cuidado. Esos muchos, o esos pocos también, aunque acá no habla de pocos, pero siempre tenemos que tener cuidado de no hacer el mal. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Esto le escribe al pueblo de Israel, para que no sean tropezadero en medio de ti. Éxodo 34:12. Las alianzas, ¿con quién hacemos alianza? ¿Verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Fuimos llamados a santificación, fuimos llamados a apartarnos del mundo. No a salir del mundo, porque Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero sí apartarnos en todas las formas y maneras donde nosotros como cristianos no tenemos nada que hacer. Nos cuesta muchas veces, pero es necesario. Vamos a leer en Primera de Juan, ese versículo tan conocido, hermanos, pero que yo creo que los cristianos le hacemos muy poca obediencia. No amáis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Es tan claro esto, hermanos. Y a veces pensamos que es el mundo, algo abstracto, no, es algo definido. Hay lugares, hay fechas, hay fiestas, hay tantas cosas que el mundo nos ofrece, hermano, y que son del mundo. Pero allí estamos nosotros en medio de ellos, equivocadamente, creo yo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La palabra es clara, hermanos. Allí el Salmo 1 dice, bienaventurado. El Salmo 1 lo vamos a leer inmediatamente. Muy conocido. Vamos a leer esa primera parte que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Quién te aconseja? A ti y a mí. Bueno, tenemos la palabra, ¿verdad? Pero también debemos buscar personas que nos puedan aconsejar, personas maduras, personas que sean verdaderos creyentes. El mundo no tiene consejos para darnos a nosotros. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, apartarnos de todo camino de pecador, ni en silla de burladores se ha sentado. Aquellos que se burlan. Ojo con los que se burlan. Dice en el Proverbio 13:20 que el que anda con sabio, sabio será, pero que el que anda con necio será quebrantado. Dice en Primera de Corintios. Bueno, yo me quedo con lo que dice la Biblia, no con lo que yo pienso, no lo que a mí me parece, ¿verdad? 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis, clarita la palabra, con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Quiere decir que cualquier persona que se encuentre en esta condición en la iglesia, porque no estamos hablando del mundo, en el mundo es muy común eso, nosotros no tenemos que juntarnos, ni siquiera comer con ellos. Por supuesto que el que viene del mundo viene con algunas cosas de esta, pero transcurrido un tiempo, un plazo determinado, coherente, como dice la Biblia, la persona tiene que dejar todo esto. Y si vuelve a entrar, nosotros dice que no nos juntemos. Y a veces andamos abrazados. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que conversamos, con quién conversamos, de qué conversamos, hermanos. Cuando la Biblia nos habla de que hablemos para edificación, de que toda nuestra conversación debe ser para edificar a los demás. Tengamos mucho cuidado. En Romanos 16 dice lo siguiente. Versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces, las personas que causan divisiones, que se unen para hacer una división en la iglesia, sea adentro o sea que se llevan gente que se van de la iglesia. Acá habla de la doctrina, pero el principio de la división es el mismo. Y nosotros no debemos ir hacia ellos, sino apartarnos de ellos.
porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. No seas ingenuo, hermano. Termina con la ingenuidad y ve las cosas espiritualmente y no sentimentalmente. Esto de la división es tremendo, porque nosotros parece que seguimos apegados a aquellos que nos dividieron la iglesia, y de ninguna manera debemos hacerlo, porque la Biblia es clara, contundente. En Tito dice lo siguiente, ya lo vamos a encontrar acá. Y vamos a ver cómo la persona está corrompida también. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué parte no entendemos, hermanos? Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, lo mismo que leímos recién. Está pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, porque él piensa que lo que está haciendo está bien, que él tiene la razón. Bueno, está pervertida la persona, no sabemos por qué, pero la persona se ha pervertido. La Biblia habla en Tesalonicenses que nos apartemos de los que no trabajan. Y no estamos hablando de aquella persona, hermano, que quedó sin trabajo momentáneamente y anda buscando trabajo y no lo encuentra. Estamos hablando de aquella persona que no trabaja deliberadamente y que anda de casa en casa, tratando de aprovecharse de los hermanos. Entonces, Pablo escribe que esa persona anda desordenadamente. Y vosotros, hermanos, según Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedeciere lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino al mostrarle como hermano. Está hablando de ese que no trabaja. Usted lo puede leer tranquilamente en su casa. Pero la realidad es, hermanos, que dice que tenemos que señalarlo y no juntarnos con él para que se avergüence. Las cosas que dice la Biblia y que parece que a nosotros los cristianos si lo hacemos está mal. No está mal porque la Biblia nos manda a hacer esas cosas. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tenemos que tener cuidado de no andar con los amargados. A veces hay cristianos amargados. Bueno, podemos tener una amargura momentánea, a todos nos puede pasar. Pero no podemos vivir la vida amargados, contaminando a los demás. Entonces, hermanos, busquemos la solución a los que andan amargados o apartémonos de ellos. La Biblia es sabia, obedezcamos la Biblia. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la iglesia, por la vida de cada hermano, que tú bendigas grandemente, que tú nos des la sabiduría como iglesia, a comportarnos de acuerdo a tu palabra y no a nuestro parecer, no a nuestro sentimiento que tantas veces nos engañan, Señor. Que todo quede por debajo a la autoridad maravillosa de tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu consejo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, que Dios les bendiga a todos.